A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, amigos televidentes. Soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Brasilera Ecuatoriana y Americana de Cirugía Plástica. El día de hoy vamos a hablar sobre prótesis de pantorrillas. Generalmente muchos pacientes van a nuestro consultorio pidiendo que cómo hacen para mejorar el contorno de sus piernas, sobre todo a nivel de las pantorrillas y a nivel de la pierna como tal. Sabemos que existe, por ejemplo, la posibilidad de colocar grasa a nivel de los muslos, a nivel de la parte interna, que hace que se vean muslos más rellenos, mejores colocados y más interesantes. Pero en la pantorrilla hemos visto que la grasa, cuando colocada, generalmente por el hecho que la paciente camina todo el tiempo, hay una absorción mucho más rápida, lo cual hace que la grasa no se mantenga mucho tiempo y a los 3 o 4 meses la paciente se deprima un poco porque la grasa se reabsorbió. Entonces hay una solución que obviamente no pasa por el relleno con biopolímeros ni con PMMAs ni mucho menos, que es la colocación de una prótesis de pantorrilla. La prótesis de pantorrilla, nosotros tenemos que ver los pros y los contras, porque lamentablemente no existe forma de colocar la prótesis sin una cicatriz. Entonces a veces la paciente lo que me dice es: doctor, pero yo me coloco la prótesis, pero voy a tener un corte de aproximadamente 5, 6, 7 centímetros a nivel de la parte posterior de la pierna. Entonces dice: ¿para qué me pongo si es que no puedo lucir porque tengo una cicatriz? Entonces realmente es una cirugía un poco controversial porque tiene ese problema, es decir, no deja de haber un estigma con el corte, que generalmente va bien, se hace en el hueco popliteo, funciona en los pliegues, funciona bien. Sin embargo, si la paciente tiene algún problema de cicatrización o algo por el estilo, podría quedar un poco rojo, un poco inflamado, lo que causaría que se sienta un poco malo. Entonces, a veces yo les digo a las pacientes: bueno, ponte las prótesis, hagamos la cirugía, y si la cicatriz no mejora en el primer año, que es el tiempo normalmente que madura la cicatriz, lo que tenemos que hacer es, ver láser, una serie de cosas, y si no mejora, pues hazte un tatuaje ahí. Funciona bastante bien y es un poco, hay que ser honestos, lo que podría mejorar y que no aparezca el estigma de una cicatriz a nivel de la parte posterior de la pierna. Vamos a ver algún video para mejorar ese tipo de cirugía para que los televidentes tengan una idea mejor. Prótesis de pantorrilla. Un cuerpo bonito obedece un equilibrio de proporciones. La armonía de las formas es el deseo de la mayoría de las mujeres. Las piernas, por ejemplo, son un símbolo de belleza para las mujeres. Una pantorrilla torneada, gruesa y firme deja a la mujer más atractiva y segura para usar y abusar de vestidos, faldas y bermudas. Sin embargo, pantorrillas muy delgadas causan vergüenza y descontento. La prótesis de silicona es el recurso quirúrgico para alcanzar la forma deseada. Como vemos, es decir, hay diferentes tamaños de prótesis. Las prótesis de pantorrilla realmente vienen por tamaño, vienen por volumen, vienen por altura, es decir, todo eso es importante porque no es lo mismo colocar una prótesis de 200, 220 una paciente que mide 1,50 y que una paciente que mide 1,80. Entonces, obviamente, la
puede ser el mismo volumen, pero siempre necesitamos que la prótesis de pantorrilla sea más larga para que alcance los 2/3 superiores de la pierna. Se coloca generalmente en la parte interna para que dé el contorneado interesante, y la técnica en sí es bastante interesante, no es una cirugía demasiadamente agresiva. Sin embargo, por estar colocado a nivel de las piernas, obviamente se hincha un poco, y ese edema, esa hinchazón, a veces demora un poco en irse. Pero nada que un poco de reposo, a veces no caminar demasiado, sin hacer ejercicios, levantando un poco las piernas durante los primeros días, 15 días, mejorará. Siguiente video, veamos la técnica quirúrgica como tal para seguir conversando. Recomendaciones prequirúrgicas. Programa tu vida diaria y social para los días siguientes a la cirugía, respetando los cuidados necesarios. Es importante que estés en buenas condiciones de salud para someterse a la cirugía. En la consulta médica se realiza una evaluación física completa y se solicitan exámenes de laboratorio. Algunas recomendaciones deben ser seguidas antes de la cirugía. Infórmale a tu médico con los remedios que tomas normalmente, pues algunos deben ser suspendidos, como es el caso de los anticoagulantes. En los días que anteceden la cirugía, se aconseja interrumpir el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco. Avise a su médico en caso de gripe e indisposición antes de la cirugía. 8 horas antes, ayuno absoluto de alimentos sólidos o líquidos. El tiempo de la cirugía, de internación y el tipo de anestesia serán informados por tu médico. El retorno a las actividades normales y al trabajo se dará en algunos días. Otras recomendaciones específicas relativas a los cuidados con la herida, cicatrización, exposición solar y prácticas de actividades deportivas serán dadas por tu médico. La paciencia y los cuidados son fundamentales en el posoperatorio. A lo largo de algunos meses podrás ver un resultado más natural y definitivo. Las complicaciones son raras debido al preparo realizado en el preoperatorio y los cuidados ofrecidos durante y después de la cirugía. La cirugía plástica es uno de los caminos para conquistar más autoconfianza y mejorar tu calidad de vida. Conversa sobre tus expectativas con tu médico y decide qué realmente puede ser realizado en tu caso, pues la perfección no existe. Sin embargo, los resultados valen la pena. Juntos podrán discutir las técnicas quirúrgicas existentes y la más indicada para tu caso, pues hay que respetar siempre la anatomía de cada uno. No existe cirugía plástica sin cicatrices. Cada uno tiene un proceso de cicatrización diferente, que no depende del médico, sino del organismo. Debes buscar el mejor resultado dentro de tu realidad, sin la expectativa de quedar parecida a alguna famosa o a alguien a quien admiras. Es decir, el tipo de cirugía que hacemos es con anestesia peridural, es decir, o raquidia. La inyección que se coloca a nivel de la espalda para anestesiar solo la parte de las piernas, porque es lo que vamos a hacer la cirugía. Si la paciente no desea realmente ningún tipo de cicatriz, optaremos por colocar grasa. Funciona bien y el volumen que se obtiene obviamente podrá reabsorberse un poco, pero va bien hasta cierto punto, porque realmente, como ustedes pueden entender, la piel de la pantorrilla es bastante firme, entonces no es como el glúteo o como el seno, que uno puede colocar mucha grasa y se distiende. La piel es dura, porque esa es la función de la pantorrilla para caminar bien, entonces no podemos colocar, si no es con prótesis, una cantidad de grasa muy grande. Entonces tenemos que tener un volumen que a veces funciona como 200, 250, pero que al comprimirse un poco se reabsorbe más rápido. Entonces la anestesia es peridural. La paciente prefiero que descanse una noche en la clínica para evitar que sangre, para evitar cualquier otro problema, y con eso nosotros tenemos la ventaja de que se va a la casa el mismo día. Digamos, cuando es grasa, cuando es prótesis, prefiero que se quede una noche. Veamos ahora sí la técnica quirúrgica de la cirugía de la prótesis de pantorrilla. Técnica quirúrgica. La pantorrilla, conocida como batata de la pierna, está formada por músculos de la pierna responsables por el caminar.
Veamos ahora cómo se realiza la cirugía. Se realizan pequeñas incisiones en la parte posterior de la rodilla, en el surco arriba del músculo de la pantorrilla. El cirujano entonces despega los tejidos y crea una bolsa para implantar la prótesis. Las prótesis de silicona son implantadas en la pantorrilla, redibujando una nueva silueta para sus piernas. Los implantes son modernos, hechos de silicona suave y sólida, modelando según el contorno del músculo de la pantorrilla. El tamaño de la prótesis debe ser escogido en conjunto con tu médico para que la forma quede natural y armoniosa, sin perjudicar los músculos ni la piel del área. Recomendaciones posquirúrgicas. Los cuidados en el posoperatorio son imprescindibles para una buena recuperación. Se debe evitar largas caminadas y no forzar las piernas en las primeras semanas. El reposo con las piernas elevadas es aconsejable en los primeros días. Tu médico podrá recomendar el uso de medias compresivas, auxiliando en la fijación de la prótesis en el local correcto. Entonces, eso es lo importante. Como pueden ver, el problema, como decimos, de la cicatriz es lo que hace que muchos pacientes se frenen en el intento de colocar una prótesis. Vamos a ver después algunas fotos para que vean ustedes cómo mejora esa cicatriz con el tiempo, pero la paciente tiene que estar muy clara, es decir, es lo que en Brasil, por ejemplo, donde trabajo también, y las pacientes utilizan más faldas cortas, minifaldas. Siempre hay ese dilema, ¿no? Es decir, me pongo para lucir las piernas, pero no puedo lucir porque tengo una cicatriz, 2 cicatrices. ¿Qué hago? ¿Me pongo, no me pongo, me corto, no me corto? Porque, por ejemplo, en los senos siempre hay un corte, pero que se puede al colocar prótesis. En la areola no se nota absolutamente nada. En los glúteos va bien, cuando se pone prótesis glútea, va bien oculto entre las dos nalgas. Pero en la pantorrilla no existe otro lugar por donde colocar la prótesis que no sea en el hueco popliteo. Entonces, siempre hay esa discusión con las pacientes y ellas optan, algunas por colocar y otras por no colocar, porque lamentablemente ese a mí me parece que es una de las cirugías que tiene el problema de la cicatriz, y que si ellas se ponen para lucir una pantorrilla bonita, para lucir una minifalda con 2 cicatrices atrás, a veces es un poco frustrante. Veamos unas fotos de antes y después. Pueden ver, por ejemplo, que funciona bien. Esta paciente, por ejemplo, tiene 2 años y medio de operación y la cicatriz no se ve tan marcada, es decir, ustedes pueden ver ahí en la parte posterior las 2 marcas. Se hace una cicatriz un poco quebrada, que se llama, para que no sea tan visible, pero realmente si vamos a notar bien, se va a ver la cicatriz. Siguiente. Ese es un hombre, por ejemplo, que tenía un problema de poliomielitis. Entonces funciona bien en estos casos porque realmente él no se importa con la cicatriz, de lo que quiere tener una simetría en las piernas. Y de las pantorrillas, pues sí, es uno de los casos que más se utiliza este tipo de prótesis en ese tipo de pacientes que tienen una atrofia musculoesquelética por el problema de su poliomielitis. Creo que es una de las técnicas que mejor funciona en este tipo de pacientes para tener una simetría mejor. Ellos no tienen problemas de la cicatriz. Siguiente. Pueden ver igualmente un hombre cómo se coloca para aparecer unas piernas más musculosas, con músculo obviamente. En este caso, por ejemplo, es una colocación de una prótesis de 300 centímetros. Funciona bien, pero los cortes están ahí y al hombre finalmente no le interesa que aparezca o no. Es decir, en las mujeres es más el dilema y el problema de las cicatrices. Siguiente. Pueden ver la curvatura que hace ese tipo de prótesis. Funciona bien, da una apariencia bonita, pero en esta paciente específicamente pueden ver que tiene una tendencia un poco a la cicatriz hipertrófica, no tanto al queloide, y sí puede ver que tiene las 2 cicatrices un poquito gruesas, un poquito rojas, un poquito manchadas, que nuevamente discutimos, me quedo como estoy sin cicatriz o me pongo una prótesis que va a tener cicatriz y con una pierna más bonita. ¿Qué prefiero? Siguiente. Asimismo, antes y después, pacientes con piernas bastante finas mejoran bien la cicatriz visible siempre. Siguiente. Entonces,
nuevamente, esta cirugía es una cirugía bastante fácil de hacer, realmente demora 1 hora y media aproximadamente. Lo hacemos en nuestro país, no es una cirugía que se vea mucho o que las pacientes busquen mucho. El paciente lo que quiere muchas veces es ponerse grasa. Pero digamos reiterativamente, es que la grasa con el tiempo se va. Entonces a veces la paciente se pone, queda bien. 3-6 meses después la grasa se reabsorbe por la compresión que hace los gemelos cuando uno camina, cuando uno corre, cuando uno trota, sobre la piel que está dura, porque obviamente no existe una flexibilidad a nivel de la pantorrilla. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que los pacientes bariátricos que pierden 50, 80 libras, todo se cae la piel a nivel de las piernas, a nivel de los muslos, a nivel de las axilas, a nivel del abdomen, pero las pantorrillas no. Es decir, ustedes pueden ver a esos pacientes, lo que se les opera es del muslo hacia arriba. Quiere decir que la grasa, cuando se acumula en los pacientes obesos, se acumula en todo el cuerpo, pero en la pantorrilla no exageradamente. Entonces, no es que hay una flexibilidad de la piel para que yo pueda colocar grasa como si fuera una prótesis. Sin embargo, la opción de colocar grasa es buena, la paciente sabe de sus limitaciones y a veces acepta sin ningún problema, funciona. Hay muchos pacientes que la reabsorción es de un 40%, 50%, un poco más que en el glúteo, pero con ese poco a veces la paciente está satisfecha. Entonces, la otra cosa que a veces me piden las pacientes es cuando tienen, digamos, los problemas de los tobillos un poco gruesos, un poco anchos. Entonces hacemos las dos cosas, hacemos un poco de lipo a nivel de los tobillos, un poco de lipo a nivel de la parte, digamos, de los tobillos externos e internos, y colocamos la grasa a nivel de la pantorrilla. Funciona bastante bien, es una cirugía simple realmente, pero en ese caso, cuando es grasa, nosotros tenemos que hacer una lipoaspiración. Generalmente hacemos de la cintura o del abdomen para tener la grasa suficiente para colocar. Entonces ahí puede ser con la misma anestesia peridural que hagamos la cirugía, o si el anestesiólogo cree que es necesario otro tipo de anestesia, podríamos utilizar la raquidia o la general, sobre todo porque necesitamos que toda la región de la parte inferior, a nivel desde la rodilla para abajo, esté anestesiada para poder colocar la grasa. Cuando es únicamente prótesis de pantorrillas, nosotros usamos una anestesia locorregional que se llama, es decir, una anestesia o peridural o raquidia que solamente me anestesia de la muslo a las pantorrillas hacia abajo. Existen aquí en el país prótesis, no todos los distribuidores de prótesis tienen estas prótesis de pantorrillas. Entonces también eso es a veces un problema para nosotros, porque no tenemos una infinidad de prótesis, como por ejemplo en el Brasil, donde además de la cantidad de moldes, de modelos para mostrar a los pacientes, tenemos también los tamaños diferentes. Aquí, lamentablemente, por eso mismo, porque es una cirugía que a veces uno hace 1 a 2 al año, particularmente yo. Pero, por ejemplo, en Brasil existen colegas de Río de Janeiro, Montellano, por ejemplo, famoso cirujano plástico boliviano que trabaja en Río de Janeiro, especialista en colocar prótesis de pantorrilla. Alguna vez hablábamos con Luis y él me decía que él coloca en un promedio de 20 prótesis al mes. Entonces, como pueden observar, es casi como una subespecialidad. Y claro, Montellano es muy conocido en Río de Janeiro, en Brasil, y la gente lo busca porque tiene una experiencia más importante a veces, porque se opera todos los días prácticamente. Aquí, como decimos, personalmente yo en mi clínica opero 1 o 2 al año por todos estos problemas que decimos, sobre todo por la cicatriz. Entonces la paciente a veces no está con ganas de tener unas piernas bonitas, pero que no puedan lucir. Entonces eso es un lío que siempre, un problema que tenemos que siempre estar en contacto con la paciente y decidir en conjunto si vale la pena o no tener la cicatriz con una pierna más bonita. En todo caso, esa situación es inevitable. Como les decía anteriormente, la prótesis normalmente igual es una prótesis de silicón duro. Hay las de duro y hay las de silicón viscoso, es decir, que funcionan bastante bien, y como toda prótesis
de glúteo, sea de senos o sea de pantorrilla, tenemos que cambiar cada 20 años o 15 años, porque sobre todo si son silicón viscoso, es decir, que se aprieta y como la de senos, funcionan bien, pero con el desgaste de la cápsula que existe por el movimiento importante que hacen los músculos gemelos contra la piel, hace que a veces inclusive se desgasten más rápidamente que las de seno o que las de glúteo, y a veces tengamos que cambiar con 8 o 6, 7, 8 años. Y eso va a depender mucho del tamaño que hemos puesto, que pusimos, va a depender mucho de la movilidad de la paciente. Es decir, jamás recomendaría a una paciente que hace maratones, triatlones o cosas por el estilo una prótesis de pantorrilla, porque esa prótesis al cabo de un año estará rota por el movimiento atrito continuo de los músculos contra la prótesis. Entonces, pacientes que son deportistas, que juegan fútbol, que juegan básquet, que hacen natación y sobre todo carreras o maratones o triatones, no está indicado la colocación de estas prótesis. Prefiero que la paciente se ponga un poco de grasa en último de los casos, o no lo haga, porque más la paciente, si empieza a hacer ejercicio físico muy rápido, ¿qué es lo que va a pasar? La cicatriz que necesitamos que se vea mejor, que es el pero de esta cirugía, se va a hacer ancha y tendremos, en lugar de tener una cicatriz con 1, 2, 3 milímetros de anchura, a veces una cicatriz con 7, 8, 10, a veces con 1 o 2 centímetros de ancho por la flexibilidad, porque la paciente está todo el tiempo moviendo las piernas. Entonces no es aconsejable. Yo aconsejo este tipo de cirugía a pacientes que son más oficinistas, gente que no hace tanto deporte, pero la paciente tiene que entender que a veces inclusive volver a hacer ejercicio siempre tomará entre 3 y 6 meses, como decíamos, porque se hincha el edema, como es en la parte más inferior del cuerpo humano, el peso y la gravedad van a estar sobre la región operada y se demorarán bastante en deshincharse. Entonces necesitamos que la paciente sepa esto. Es una cirugía un poco pedida en nuestro país, pero en otros países como Brasil, Colombia o Venezuela, se ponen muchísimo, es decir, cada país tiene una característica. En Brasil, como digo, existe una escuela bastante interesante en Río de Janeiro que hace que nosotros, tengamos una buena referencia en colocación de prótesis. Funciona bien, como habíamos dicho, para los pacientes que tienen una asimetría. El paciente que tuvo poliomielitis en la infancia, que gracias a Dios es una enfermedad que ya no se ve frecuentemente, pero funciona bien porque se rellena la pantorrilla del lugar donde está con el problema, y la cicatriz en estos casos no es importante y se busca una simetría, que es lo que el paciente generalmente queda muy satisfecho. Soy el Dr. Fabián Hidrobo, les agradezco su presencia y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde.